El pie sobre el terreno en punto La Mola. Tenemos hangares, en el hangar ese, en el hangar ese grande o incluso a veces en el nuestro. Una fiesta ligada pues a la época del solsticio. Oscar Sierra Papa, ahora mismo estamos orbitando por encima del campo de San Luis. Vamos a ver si podemos cruzar, tío, porque es que no estoy viendo nada. Gente maravillosa, vistas de ensueño, gastronomía y cultura local. Un recorrido de emoción y adrenalina desde el aire. Acompáñanos a los aeródromos más interesantes de España para conocer el entorno, sus actividades, sus secretos y sus personas. De la mano de los pilotos y aeronaves de Aircat Fly, vamos a conocer las historias más sorprendentes y explorar el territorio nacional. Bienvenidos a Escapadas de Altura. Compañeras y compañeros, bienvenidos de nuevo a otra escapada de altura. Estamos en la base de Aircat Fly en el aeródromo de Igualada-Òdena. Como veis, en el Viper SD4 en alquiler y venta, que nos acaba de hecho de dejar el cliente anterior, para en este caso cruzar el mar Mediterráneo. Y es algo que nos habéis pedido que hagamos y que grabemos, y eso vamos a hacer. Para eso veis aquí que está la balsa y los chalecos que os explicaré más luego en vuelo. En el aeródromo de Menorca, de San Luis, vamos a conocer a Toyo, a Mario e incluso Luis, que nos va a hacer descubrir todo el entorno cultural y gastronómico. Va a ser un vídeo muy interesante, así que acompañadme y a volar. Oscar Sierra Papa, estamos ahora mismo a 15 minutos de la vertical de Sabadell, 3.000 pies ascendiendo, 4.500 respondiendo 7.000. Será para información de tráfico, somos un vuelo al destino a Lima Eco Sierra Lima Menorca. Pues ahora les aviso si pueden continuar el ascenso. De momento, en principio 7.000 pies les tendría que autorizar. Un segundito, mantengan altitudes visuales si son tan amables. Afirma, manteniendo 3.500 en visual, Oscar Sierra Papa. Solicitamos 4.500 para cruzar Sabadell, si es posible. Oscar Sierra Papa, suban a 4.500 pies el QNH 1012. A 4.500 pies en ascenso, QNH 1012 para Oscar Sierra Papa. Bueno, vamos a evitar este tráfico de 3.500 en sentido opuesto porque está muy cerca. Turkish 635 Navy, variable radar vectors after beeping. Oscar Sierra Papa, pueden continuar para 6.500 pies, 1012. De momento no hay tráfico notificado que les afecten. Para 6.500 pies, 1012 en el QNH, Oscar Sierra Papa. Procedan en ruta estándar para abandonar inicialmente por Mataró ya hacia San Luis. Afirma, vamos a directo a Mataró desde punto Whisky a Eco de Sabadell y después directo a Menorca, Oscar Sierra Papa. Recibido, gracias. Como veis, tenemos puesto unos life jackets, unos life vests, unos chalecos, como queráis decirlo. Y aquí detrás tenemos una balsa con capacidad para 3 personas salvavidas. Legalmente, lo único que vamos a tener que llevar, o que teníamos que llevar en un vuelo así, son los chalecos, porque hemos estado más de 50 millas sobre el mar. La balsa es recomendada y, bueno, nos la traemos por si acaso, pero no es legalmente algo obligatorio porque necesitas estar más de 100 millas náuticas por encima del mar, y en este caso estábamos en la costa aproximadamente a 50-60. This is Menorca Access Information Delta at time 1510. Expect VOR approach. Oscar Mike Eco Sierra Papa, ¿por qué pasillo visual desea proceder hacia Menorca?
Si es posible, por el pasillo Eco y para entrar por el punto de la mola. Oscar Sierra Papa recibido. Fijaros que nos ha preguntado en este caso por qué sector, por qué pasillo queremos entrar. Y es que tenemos 3 pasillos, tenemos 3 corredores, el corredor Eco, Whisky o el Sierra. El corredor Whisky en este caso sería procediendo por toda la costa sur. El Eco vamos a proceder por toda la costa norte. Menorca, aproximación, muy buenas tardes de la Oscar Mike Eco Sierra Papa. Oscar Mike Eco Sierra Papa, buenas tardes. Adelante. Oscar Mike Eco Sierra Papa, establecidos 2.500 pies, en descenso a 1.000 pies. Vamos a proceder a la costa norte a partir de Fourneis, siguiendo la costa para el campo de San Luis. Oscar Mike Eco Sierra Papa, recibido, pista en servicio en Menorca la 19, el viento 18005, QNH 1012, de información ATIS Delta. Notifique costa de Menorca antes de cruzar el área de aproximación costa norte. Ahora mismo, en unos 20 segundos, pasando el Cap de Favarich, vamos a cruzar el QMS, lo que es la línea de aproximación de la pista 19 del Aeropuerto Internacional de Mahón. Menorca, aproximación de la Oscar Mike Eco Sierra Papa, 1.000 pies sobre el terreno en punto La Mola. Oscar Sierra Papa, recibido, llame tierra en San Luis, el viento 190, 3 nudos. No hay tráfico notificado en San Luis. Recibido, contactamos con San Luis desde La Mola, Oscar Mike Eco Sierra Papa, y gracias por el servicio. Cierro plan de vuelo cuando estemos en el suelo. Oscar Sierra Papa, sí, mantenga esta frecuencia y llámeme cuando tome en San Luis. Le llamo, gracias. Como veis, la pista es absolutamente larga, asfaltada, y tenemos la 20 y 02. Ahí a la izquierda la señal de Menorca, dándonos la bienvenida. Gemer 114, proceda directo a Caldepera en nivel 100 y inténtelo otra vez en 120,7. Pues ya está Caldepera, nivel... La manga completamente bajada, por tanto era un aterrizaje lindo. Vamos a proceder a full flap. La duración aproximada en nuestro Viper SD4 desde la base de AirCatFly en Igualada hasta el aeródromo de San Luis en Menorca es de aproximadamente 1 hora y media. El coste aproximado con nuestras aeronaves en alquiler sería de en torno a 200 euros. Estoy yo. Bienvenido a Menorca, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Un vuelo especial con el tema de nubes, pero ahora que está cayendo el sol, precioso. Siempre me alegra venir aquí a este campo. Está bien.
Compañeros, os presento a Toyo, que es el secretario general del Aeroclub de Mahón, que tenéis ahí detrás y que gestionan aquí el aeródromo de San Luis. Toyo, un piloto como yo que llega con una aeronave más o menos pequeña, con pareja, amigos, aquí a Menorca, que hay tantas cosas que hacer, a nivel aeronáutico, ¿qué es lo que se puede ofrecer al piloto en cuanto a tasas, combustible, incluso bar, hangaraje y demás? ¿Qué puedes contarnos sobre eso? Buena pregunta. Mira, en el Aeroclub tenemos unas tasas de aterrizaje que implantamos ya hace años, que eran voluntarias, y ahora últimamente hemos instalado un control de accesos, porque así también registramos todos los vuelos que entran y salen. Aparte de pagar la tasa, que son 6 euros por cada día y 6 euros por el primer aterrizaje, o sea, serían 12 euros el primer día y por cada día adicional 6 euros. Pues controlamos el acceso de la gente que no pueda acceder y tocarnos los aviones, y al mismo tiempo damos una seguridad y también controlamos a la gente que entra y sale. Muy bien. ¿Vale? El tema de combustible es un hándicap que tenemos en Menorca, que nos sale muy caro y no tenemos depósito, por lo cual no os podemos suministrar, pero sí os podemos ayudar si nos llamáis en dejaros garrafas, bidones, una escalera, cualquier cosa que necesitéis. Siempre estamos dispuestos a echar un cable, siempre que llaméis, porque no tenemos personal que nos gestione el campo, aunque los gestores somos el Aeroclub y todos tenemos nuestros trabajos, Claro. Y venimos pues a pasar el rato, tomarnos unas cervezas, a echar un vuelecito, y si la gente nos llama, como me llamas tú, oye, ¿qué venimos? Oye, pues venimos a saludaros, venimos a ayudaros en lo que os haga falta realmente. Perfecto, pues ya veo que las tasas súper competitivas, combustible también hay opciones. Veo ahí un hangar y también unas posiciones, nosotros en la número 2. Aquí se puede dejar el avión perfectamente, ¿no? Aquí podéis dejar el avión, es seguro, tenéis anillas para amarrarlo, tenemos un pequeño circuito cerrado de televisión que nos da una pequeña seguridad. Y si nos lo pedís, muchas veces tenemos posibilidad de hangarar. Tenemos hangares, En el hangar ese en de el ahí, hangar ese correcto. grande, o incluso a veces en el nuestro, si el otro está lleno. Mientras haya un sitio y alguien nos lo pide, nosotros pues ofrecemos la posibilidad de hangarar el avión también a un precio muy económico. Solemos cobrar 10 euros por noche, o sea, no hacemos Perfecto. factura, pero nada, es como donativo que nos ayuda siempre a mantener todas estas Muy bien. instalaciones. Toyo, a nivel de bar veo que aquí hay mucho ambiente local. Me gusta siempre que llegas a un aeródromo, es interesante llegar y ver ambiente y gente tomando algo. Este bar ofrece comida, bebida. Sí, este bar lo lleva Jorge, es argentino, él ofrece asados, ofrece barbacoas, abre todos los días desde las 9 hasta la hora de cierre, 10, 11, depende, el fin de semana alarga un poco más, hoy en día con el COVID mucho menos, por las restricciones que hay, pero bueno, incluso podéis alquilar la barbacoa, se pueden hacer eventos, cumpleaños, fiestas, recepciones, si alguien quiere pues, hacer una recepción, sea aeronáutica, lo que sea, la hemos hecho siempre aquí. Y nos ofrece, pues, bajo reserva cualquier cosa, Jorge. Y si no, también tiene bocadillos, comidas, platos combinados. Perfecto. Y por último, a nivel de transporte, entiendo que es muy fácil moverse por aquí. Entiendo que con taxi, transporte. Desde Jorge nos puede llamar un taxi. Hay una parada de autobuses a la carretera que está a 300 metros en la carretera general entre Mahón y San Luis. Y tenemos distancias muy cortas. Tenemos gasolineras a cada lado, en San Luis y en Mahón. Ah, qué bien. Y es muy fácil tanto ir en taxi, puedes ir a pie o en autobús. Las líneas en Menorca son un poco deficientes, pero en verano hay más horarios de autobuses, por lo cual puedes elegir lo que quieras. Incluso hay compañías de alquileres en Menorca locales que si les llamas te dejan el coche aquí. Ah, muy Y bien. luego cuando te vas dejas el coche aquí con las llaves. Perfecto. En eso no hay ningún problema. Antes de que acabe de bajar el sol, ahí veo el Aeroclub de Mahón y esta preciosa y famosa entrada que se ve bastante con toda la información. ¿Te parece si vamos para allá y no sé si tienes a alguien preparado para que nos explique la historia? Sí, mira, si vamos para allá, ha venido Mario, que es el presidente, también está nuestro compañero Ángel, el vicepresidente, que estaban pasando, como os he dicho antes, el rato aquí en el club. Si Pues quieres, vamos para allá y os lo presento. Perfecto. Perfecta. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos. Muchas gracias. Compañeros, pasamos de Toyo, secretario general, a Mario, que es el presidente del Aeroclub de Mahón, para que nos explique un poco la historia. Mario, ya he visto que se fundó en 1969, si no es que está mal la señal. No, está bien, está bien. Explícanos la historia del Aeroclub de Mahón, este precioso y famoso también edificio, así como un poco la historia del aeródromo del Aeroclub y qué hacéis de escuela. Pues si quieres, empezamos con la fundación del campo, que empezó durante la Guerra Civil. Menorca perteneció a la República durante toda la guerra y aquí se empezó a construir el aeródromo para fines militares. Mallorca era nacionalista
y de aquí, desde Mallorca, venían aquí a ametrallar y a bombardear, ¿no? Se acabó la guerra y el campo no estaba operativo. Curiosamente, el primer avión que aterrizó aquí fue, el día de la rendición de la isla, un Fiat italiano. Fue el que inauguró el campo. Posteriormente, esto durante hasta el año 47 como militar, o sea, un pequeño destacamento militar, pero sin uso. Y en el 47 empezaron las actividades comerciales con Aviaco, con un Bristol. Y a partir de allí esto se convirtió en el aeropuerto de Menorca. Sí. Esto hasta el año 1970, en que se inauguró el nuevo aeropuerto, que estamos a 2,5 millas al oeste. Estos terrenos siguen perteneciendo al Ministerio de Defensa y en ese momento se consiguió la cesión, se fundó el Aeroclub en 1969, un año antes, y se consiguió la cesión de este campo para nosotros a cambio de mantenerlo. Y así estamos desde entonces, ¿no? Un poco en precario, pero así estamos. Y el Aeroclub empieza su andadura allí hacia el 70-71 con operaciones de vuelo, con AISAS-11B, y empieza la historia aquí. Es una cosa continua con sus altibajos, como en todos los sitios. Como cualquier aeroclub, entiendo. Pero bueno, ha tenido sus épocas muy buenas, otras no tan buenas. Y ahora tenemos una DTO, ofrecemos cursos de BPL, de APL. Con esta preciosa Piper. Con esta Piper nos gustaría tener un avión de 2 plazas, esto en el futuro es el objetivo principal. Entonces, estoy seguro que los espectadores que vean esta preciosa Piper, que a mí solo verla me enamora, y los que lo vean de la isla de Menorca o de Mallorca se acercarán a preguntaros. Pues muchas gracias por el recibimiento, Mario. Cuando queráis, aquí estamos y es lo que ha explicado Toyo. Está abierto a aquel que quiere venir. Perfecto. No, pues muchas gracias. Escapadas de altura. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Óscar. Buenos días. Compañeros, ¿cómo estáis? Estamos en Menorca con Luis, en este caso, guía oficial de la isla. Luis, nos has citado en un lugar que cuando lo he visto he alucinado, porque hemos visto la estructura que está detrás de esta mesa, de esta tabla, la veíamos muchísimas veces viniendo desde Ciutadella por encima hasta San Luis. ¿Qué representa esa estructura y dónde estamos ahora mismo? Bueno, efectivamente, nos encontramos en Trapucó, que podríamos decir es un poco el origen de Mahón. Es uno de los tantos poblados prehistóricos que tenemos en Menorca. Hay una cantidad enorme, hay una lista de unos 30 que se prepararon para pasarlos a una propuesta de la lista de candidatura de la UNESCO. Y en este caso tenemos primero la taula, que es este elemento que vemos en primer plano, y detrás el talayot, que es lo que tú has reconocido muy bien desde el aire. Pues hay en torno a unos 300 talayots. Son unas torres, unos grandes macizos construidos de piedra, muy pocos han sido estudiados, no sabemos exactamente para qué servían, posiblemente tenían un uso de control o fueran un edificio prominente dentro de estas poblaciones, y todos estos restos conforman lo que llamamos en la isla la cultura talayótica, que nos ha dejado sobre todo estas torres, que servían pues, para comunicarse posiblemente. En este caso, por ejemplo, desde arriba de aquí, se puede reconocer la entrada del puerto de Mahón. Y luego más cerca vemos la taula, esta enorme T, pues es un elemento único. Los talayots se encuentran en Mallorca también, las taulas son exclusivas de Menorca, posiblemente llegó a haber unos 30 recintos y son santuarios. Aquí se hacían las ofrendas de vino, también se sacrificaban animales que eran consumidos, en unos festejos, unas ceremonias que posiblemente tuvieran que ver con la cosecha al campo y una fiesta ligada pues, a la época del solsticio o la zona de San Juan, la época de San Juan. Luis, pasamos del prehistórico al siglo XVIII, ¿verdad? ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues ahora hemos venido a la entrada del Puerto Mahón, al castillo de San Felipe. Se trataría de una de las principales fortificaciones del Mediterráneo en su momento. Se construye en el siglo XVI a raíz del asalto turco a Mahón y posteriormente pues, será utilizado por franceses, por españoles obviamente y por ingleses. Llega a ser una especie de ciudad
Tiene varios niveles subterráneos, nosotros estamos en el primero, que se llaman las Galerías Españolas, y tiene mucho que ver con el siglo XVIII, que es seguramente una de las partes de la historia más apasionantes, cuando Menorca pasó a ser una especie de golosina que cambiaba mucho de manos, pasó de ser española, francesa y sobre todo inglesa en 3 ocasiones. En el Puerto Mahón tenemos una serie de recursos históricos de primer orden. En la Bocana, la parte norte, nos encontramos con la fortaleza de la Reina Isabel II, un antiguo espacio militar, conocido también por la cárcel militar que ahí se ubicó, que hoy en día se puede visitar. Cerca de ella nos encontramos con la fortaleza sanitaria del Lazareto, que fue un espacio utilizado en el siglo XIX para impedir la llegada de enfermedades a toda España. Acercándonos a la zona de Mahón encontraríamos una nueva isla donde tenemos el antiguo hospital naval británico, la Isla del Rey, que también se puede visitar, y obviamente al fondo de la entrada del puerto nos encontramos con la propia población de Mahón. Hemos descubierto un poquito la historia de esta zona de Menorca y nos encontramos en Mahón. ¿Qué podemos encontrar aquí en cuanto a ocio, restauración y si quieres explicar un poquito brevemente la historia de esta zona? Bueno, pues ahora estamos en la parte histórica, la parte antigua de Mahón. Tenemos muchos miradores con estupendas vistas hacia el puerto. En el centro histórico encontraremos pues obviamente la arquitectura tradicional o lugares como la iglesia de Santa María, que también la tenemos cerca. Junto a nosotros está el mercado del Claustro del Carmen para productos típicos, sobre todo pues, queso, sobrasada, etc. Cerca tenemos también el antiguo mercado del pescado, que actualmente también compagina la venta de pescado con una zona de ocio y sobre todo de tapeo y para tomar el aperitivo. Y luego vemos en la zona del puerto que hay un largo paseo, que hoy en día son principalmente bares, restaurantes, cafeterías, ocio nocturno, terrazas. Y ahí es precisamente donde iremos a probar uno de los restaurantes, pues alguna receta tradicional. Luis, nos encontramos en el pueblo de pescadores de Viniveca, conocido y cada vez más, como nos has comentado, por los turistas y visitado. Pero ¿qué puedes explicarnos que igual los espectadores no sepan sobre este pueblo tan curioso que incluso parece que estemos en Santorini más que en Menorca? Sí, efectivamente, yo creo que es uno de los lugares más visitados de todos los que vienen a visitar Menorca. El poblado como tal se hizo con una idea de un alojamiento turístico. Sí que es verdad que fue quizá la primera urbanización en gran parte de esta costa sur, y para los menorquines tiene un alto valor porque sí que es verdad que marcó un estilo. Si nos fijamos en el litoral, toda esta parte de la costa ha seguido este tipo de construcción con una tradición arquitectónica local, edificaciones bajas y, por decirlo en cierta manera, pues no se ha sobreconstruido el litoral. Actualmente se viene a visitar pues porque es un sitio precioso, es muy bonito. Ahora estamos en febrero y hay poco ambiente, pero si viniéramos en verano, las heladerías están abiertas, los restaurantes, a última hora del día es un sitio muy bonito, y además quien tiene barca o quiere darse un chapuzón, pues hay un pequeño muelle y un pequeño puerto, por llamarlo así, deportivo. Punto de espera de la pista 2.0 aquí de San Luis, con el viento totalmente en cara y con algo de nieblina. Lo que significa que vamos a despegar. Vamos a realizar un circuito, en este caso. Para ver cuál es la visibilidad, y
dependiendo de la visibilidad, pues vamos a proceder por una costa norte, la costa sur, y depende a qué altitud, porque estamos viendo que el cielo azul está totalmente azul, pero aquí las nubes están bastante bajas, por tanto tenemos que mantener VFR. Vamos allá entonces para comprobar flaps 1. Muy bien, tenemos todo en verde, máximas revoluciones. Aneómetro en vivo, totalmente en cara, y ya quiere volar. Ahí estamos. Frenamos el avión. Flaps arriba. Menorca, aproximación de la Oscar Mike Eco Sierra Papa. Si es posible, procederemos a hacer un circuito en San Luis a izquierdas. Ahora está despegando un Vueling de la pista 19 en Mallorca. Menorca de la Oscar Mike Eco Sierra Papa. Vamos a orbitar sobre base izquierda aquí en Mahón, a esperar que el Vueling despegue para abandonar la zona. Oscar Sierra Papa, ¿por qué vacío quiere salir? Desearía salir por costa sur y en este caso, teniendo en cuenta la visibilidad, si es posible ascender lo máximo posible. Oscar Sierra Papa, recibido. Le llamo para cruzar el cambio. Recibido, a la espera para cruzar el QMS de la 01. Oscar Sierra Papa Menorca, ¿sería posible ascender a mínimo 1500? Si no, no será imposible cruzar. Oscar Sierra Papa, 100 altitud 1500. Oscar Sierra Papa, ahora mismo estamos orbitando por encima del campo de San Luis para ver si podemos abandonar la zona por visibilidad. Le llamo en 30 segundos, ascendiendo ahora mismo a 2000. Oscar Sierra Papa, recibido, haciendo altitud 2000. Recibido, muchas gracias. Vamos a ver si podemos cruzar, tío, porque es que no estoy viendo nada. Que no veo nada, tío. Menorca, de la Oscar Mike Eco Sierra Papa, no tenemos suficiente visibilidad y condiciones como para continuar. Vamos a proceder ahora mismo desde 2000 a descender en órbita hacia el campo de San Luis. Oscar Sierra Papa, recibido. Notifiquen tierra en San Luis de nuevo. Oscar Sierra Papa, establecidos ahora en una base de la 20 de San Luis. Notifico en el suelo. Recibido, notifiquen tierra, viento 190 grados, 07 nudos. Recibido, gracias. Compañeros, como veis, el Viper sigue en el hangar, o ha salido y ha vuelto a entrar. Y el tema es que hoy no vamos a poder volver a nuestra base de Igualada-Ódena por meteorología. Como sabéis, una de las cosas limitantes en el vuelo visual es la meteorología. Como podéis comprobar, el cielo está absolutamente cubierto con este haze, esta nieblina, que está hasta casi los 4000 pies de altura. Y entre una cosa y otra, a nivel operativo,
no podemos salir, primeramente por seguridad, porque la visibilidad es muy limitada, y después porque no podemos ascender a mucha altitud en esta isla para, digamos, cruzar directamente. Como veis, si vamos al significativo, veréis que aquí, donde está Mahón, vamos directamente a la zona de Igualada. La previsión que teníamos y que teníamos hoy, durante estos días, es de normalidad absoluta, incluso un poco de viento en cola para llegar más rápido a casa por la mañana, pero teniendo en cuenta lo que nos hemos encontrado, es imposible ir. Y no solo eso, sino que la previsión, si ahora mismo nos fuéramos al significativo de las 12 y de las 6, es aún peor. ¿Qué significa? Pues que la aventura sigue, pero de otra forma. Nos vamos a volver en avión comercial. Ahora ya empezaremos a gestionar todo para volver y vendremos de aquí un día, 2, 3, cuando la meteorología nos lo permita, a buscarlo. Esto es algo que puede suceder muchas veces y creo que es muy interesante grabarlo en este caso para que sepáis pues, que es algo que puede pasar, pero realmente lo mejor es que vamos a volver sanos y salvos a casa, en este caso en un avión comercial y no un Viper, y vamos a volver cuando la meteorología nos permita volver de nuevo y cruzar el Mediterráneo de vuelta a casa. Compañeros, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo, de esta escapada de altura un poco diferente a las demás y de un campo y un entorno espectacular que es el de Menorca. Nos vemos a la próxima. Un saludo a todos. Mantén en todo momento la distancia de seguridad y las medidas de higiene. Please maintain a safe distance from other people at all times. Si tienen algún vuelo en conexión a su llegada, por favor comprueben cuál es la puerta de embarque asignada en las pantallas informativas de la terminal. Escapadas de altura. Compañeros, compañeras, un poquito más de frío que en Menorca, pero aquí estamos con Xavi. Acabamos de llegar recién en vuelo comercial desde Menorca, luego Palma de Mallorca y ahora finalmente en Barcelona. 11:30 de la noche, 11:30 de la noche, así que ha sido un día largo, estamos cansados, pero ha sido una aventura increíble y diferente, evidentemente. Yo creo que es interesante, ¿no?, compartir esta aventura, aunque no haya sido lo normal. Veis que el Viper no está aquí, el Viper está en muy buenas manos en el aeródromo de San Luis con los compañeros del Aeroclub de Mahón, y lo iremos a buscar, de hecho, en los próximos 2 días para que nuestros clientes sigan volándolo. Bueno, espero que hayáis disfrutado mucho. Yo creo que es interesante ver cómo se gestiona una situación de esta forma. Al final, Xavi y yo lo hemos pasado muy bien. No es lo mismo que un vuelo de 1 hora y media a pasar 8 horas en un aeropuerto prácticamente, pero sigue siendo una aventura, sigue siendo una escapada de altura y creo que sigue siendo muy interesante para que todos veáis cómo puede ser. Así que nada, deciros que gracias por estar ahí, por vernos. Nos vemos en la próxima escapada de altura.